Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien a la hora de escuchar esta pequeña presentación. Mi nombre es Rodrigo Soto Lagos, soy profesor asociado en la Universidad de Santiago de Chile, específicamente en el Departamento de Gestión y Políticas Públicas. Soy además investigador principal del proyecto Fondesit, que lleva por número 1231837, cuyo nombre es Ensamblajes Socioecológicos para comprender la inactividad física, las prácticas corporales y deportivas en las escuelas públicas y privadas de Chile. Este es un fondo de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Desarrollo de Chile, específicamente desde el área Fondesit, del cual hace parte la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Científico. Es un proyecto de 4 años que tiene alrededor de $300.000 de financiamiento y que en términos amplios el objetivo que tiene este proyecto es comprender las políticas públicas de los ministerios de Educación, Deporte y Salud que intervienen en las escuelas para reducir la inactividad física. Y específicamente lo que hacemos desde nuestro equipo de investigación es analizar, intentar comprender y también provocar a que podamos observar, a que podamos analizar no solo esa dimensión fisiológica o biomédica de la actividad física, sino que también se hagan parte de las prácticas corporales que en unas láminas más adelante podré explicar cómo las consideramos. ¿Y por qué le prestamos atención a las escuelas o a las políticas públicas que se implementan en las escuelas? Porque la escuela ha sido una de las organizaciones que tanto la Organización Mundial de la Salud como UNESCO o los diferentes ministerios de los estados, ya sean latinoamericanos o de cualquier otro país del mundo, han focalizado las estrategias para poder intervenir sobre la inactividad física. ¿Sí? Es donde miran para poder incentivar la práctica de actividad física, para poder analizar qué se está haciendo desde las escuelas en relación con esta temática, y aquí ofrezco un punto de vista personal, con modelos o con estrategias que no han sido muy eficientes ni eficaces a la hora de reducir la inactividad física o de promover prácticas corporales o instalar prácticas corporales en la vida cotidiana de las personas. Hacemos entonces este proyecto de investigación se inspira en esta crítica y desde aquí también yo les voy a hablar a ustedes. ¿Sí? Primero, quiero presentarles al equipo de investigación que permite hacer este estudio. Nosotros nos llamamos CIDES, ¿sí? Que es el Programa de Investigación en Prácticas Corporales, Deporte, Educación y Salud. Y este equipo de investigación lo componemos personas ligadas a la psicología social del deporte, a la educación física, a la sociología, a la antropología y a la administración pública. ¿Sí? Entonces buscamos desarrollar un estudio de tipo transdisciplinar para que al analizar las políticas públicas y al mapear también las prácticas corporales, podamos tener una visión o sea, una visión crítica, compleja y una propuesta hacia quienes están encargados y encargadas de las políticas públicas también de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, les presento a mi equipo de trabajo y les doy un poco de contexto respecto de la investigación que estamos realizando.
Nosotros estamos realizando una investigación, el estudio que estamos desarrollando es un estudio que se desarrolla en 7 regiones de Chile. En Chile hay 16 regiones, nosotros estamos presentes en 7 de esas 16. Y le prestamos atención a las acciones que desde el Ministerio de Educación, Salud y Deporte se ejecutan o se realizan en las escuelas, específicamente en las escuelas públicas. Las regiones en las que estamos, por si alguien conoce o ha estado o pretende estar, son las regiones de Antofagasta y Atacama en el norte, la región metropolitana por ser la capital de Chile, en el centro la región de Valparaíso y Maule, y en el sur la región de Aysén y Magallanes. Estas regiones fueron focalizadas o decidimos trabajar en estas regiones producto de los resultados de la encuesta nacional de actividad física y deportes, desarrollada por el Ministerio del Deporte en Chile el año 2021, en donde declara, en el fondo hace una lista de las regiones que son consideradas más activas o menos activas, y nosotros consideramos una región de las más activas y otra de las menos activas en el norte, lo mismo en el centro, lo mismo en el sur. ¿Sí? Entonces estamos trabajando desde el norte hasta el sur de Chile, considerando las regiones más activas y las que no lo son tanto, usando esos polos. Y como ya les decía, nuestra investigación es un estudio que se va a desarrollar por 4 años y que en la primera parte, o sea, en la primera parte del estudio, que involucra los 2 primeros años, lo que hicimos fue entrevistar a trabajadores públicos para poder analizar los discursos con los cuales implementan las políticas públicas. ¿Sí? Para analizar los discursos con los cuales se vinculan con la ciudadanía, si ustedes quieren, o con las escuelas directamente. Eso fue el año anterior. Este año estamos produciendo datos a partir de una estrategia cuasi etnográfica en una escuela pública por cada una de las regiones. Entonces tenemos un despliegue a lo largo de este año para desarrollar, si ustedes quieren, una etnografía de tipo multisituada. Es la misma pregunta de investigación eh, que busca desplegarse a lo largo de estas 7 regiones de Chile. ¿Para qué? Para desarrollar durante el próximo año, el año 2025, una intervención desde el enfoque Whole School. El enfoque Whole School es un enfoque que yo estuve presente bueno, la semana pasada, a mediados de junio, ¿no? En la quincena de junio, en Inglaterra, en un congreso que se llamaba Whole School Physical Activity, ¿no? Una conferencia que nosotros llamamos congreso, focalizada en este tema. Y las intervenciones Whole School buscan, en el fondo, coordinar los diferentes stakeholders o partes interesadas en el desarrollo y la implementación de políticas públicas que buscan que se incluya la actividad física o que se incluyan nuevas prácticas corporales en las escuelas, ¿sí? Y asumimos este enfoque porque creemos que las políticas públicas, al menos en nuestro país, que se interesan por promover actividad física en las escuelas, uno, lo están haciendo con un enfoque biomédico, lo que en sí mismo el enfoque biomédico en sí mismo no es algo negativo, sino que desarrollar o implementar políticas públicas desde este enfoque permite, o sea, no permite considerar la complejidad respecto de este tema. Entonces, considerar exclusivamente el enfoque biomédico para pensar políticas públicas, desde nuestro punto de vista es insuficiente, porque no abarca la complejidad de promover actividad física, promover prácticas corporales. No los uso como sinónimo, sino que como conceptos distintos, por eso los menciono. Por un lado eso, ¿sí? Usamos el enfoque Whole School para decir críticamente de que el enfoque biomédico no es suficiente para abarcar la complejidad de lo que implica promover actividad física en la escuela. Y dos,
usamos también este enfoque considerando también una posición crítica respecto de lo que hacen nuestras políticas públicas en Chile, en la medida en que tradicionalmente se promueven deportes a la hora de intentar promover actividad física o, dicho más específicamente, a la hora de reducir la inactividad física en el contexto escolar. Entonces, bueno, usamos el enfoque whole school para pensar una intervención que creemos que debe ser estándar, pero al mismo tiempo flexible y con foco en lo local, ¿no? Sabemos que cada escuela posee una cultura escolar, una dinámica escolar particular, diferente de otra, y por tanto creemos que es importante pensar una intervención que considere esta, esta realidad, ¿no? Y en un último año, en el cuarto año, lo que haríamos en el fondo es evaluar lo que implementamos el año 2025 y al mismo tiempo difundir o diseminar los resultados de esa experiencia. Entonces, ese es nuestro estudio y como ya ustedes están viendo, hacemos presente el, el análisis de políticas públicas, considerando también la inclusión de la noción de prácticas corporales. Y como ya decía recién, ¿no? En términos, luego de hacer este pequeño contexto de nuestro estudio, en esta presentación lo que quiero mostrar en el fondo es una propuesta con la que estamos trabajando aquí en Chile y partimos de la base de que aquí tradicionalmente en nuestro país se ocupa un modelo biomédico para el diagnóstico y la intervención en la promoción de actividad física en las escuelas. Las políticas públicas han usado este modelo y como acción pública, como propuesta de implementación, han usado el modelo Deporte para la Salud y en los últimos años también podremos ver ciertas estrategias que buscan focalizarse en el enfoque deporte como actividad recreativa. Algunos otros, pero no obligados a la actividad física o a los deportes, ocupan el modelo socioecológico. Pero cuando pensamos exclusivamente el área de actividad física que nos compete, lo que se usa es el modelo deporte para la salud o deporte de recreación. O sea, se promueven los deportes. Cuestión que probablemente las personas que estén escuchando sabrán que la literatura internacional, que busca incluso la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, si bien no niegan la participación del deporte como una herramienta promotora de la reducción de la inactividad física, sí ya está señalando que no es la única herramienta y que probablemente no es la herramienta indicada para vincularse con personas inactivas físicamente, o sea, personas que no se han vinculado, no se han encantado por algún deporte en su vida como para incluirlo en la cotidianidad. Entonces, sí, lo que hace, al menos en Chile, es podemos identificar estos modelos y estos modelos a su vez tienen un foco bastante individualista. De hecho, el expresidente Sebastián Piñera tenía un eslogan que decía que cada uno es el mejor médico de sí mismo a la hora de promover la actividad física y los deportes. Entonces, el foco individualista que facilita, que promueve el enfoque biomédico, es un enfoque que también se ha demostrado que resulta ser ineficiente a la hora de integrar la actividad física a la vida cotidiana. Entonces, por tanto, nosotros creemos que es necesario comenzar a pensar, a construir de manera colectiva un tránsito desde las enfoques individualistas a uno que integre otras dimensiones y nuevos conceptos. Y en ese sentido, en ese camino, es que quiero también ofrecerles esta presentación. ¿Sí? Nosotros tenemos una propuesta teórica conceptual que nos invita a pensar la inactividad física considerando dos enfoques que nos parecen muy interesantes, que es el enfoque socioecológico y
perspectiva de los nuevos materialismos. Esto en diálogo con las prácticas, la noción o el concepto de prácticas corporales. Y lo que digo, esta propuesta en el fondo teórico-conceptual está inspirada en una frase que a mí me gusta mucho de Enrique Dussel, que señala que el desmontaje teórico se articula con el práctico. Y esta propuesta que hago, o sea, que voy a presentar en las siguientes láminas, es una propuesta que viene desde la práctica de investigación e incluso desde la praxis profesional. Yo he tenido la oportunidad, antes de dedicarme exclusivamente a la investigación, yo tuve la oportunidad de trabajar como psicólogo en diferentes escuelas de Chile y también como psicólogo en el Ministerio del Deporte. Entonces, esa experiencia profesional me inspira también hoy que tengo un rol de académico, de investigador, esa práctica me inspira a pensar teóricamente porque, desde mi opinión, los modelos teóricos con los cuales se mueven los profesionales, tanto en el contexto escolar como en el contexto ministerial que se vinculan con la actividad física, es una clave que merece ser repensada. ¿Sí? Es importante señalar que los conceptos con los cuales diagnosticamos los problemas que van a solucionar, entre comillas, las políticas públicas, son muy importantes de la misma manera que las acciones que se van a realizar para implementar las políticas públicas y las acciones que se van a implementar para evaluar las iniciativas públicas también. Entonces, a mí me inspira mucho esta frase en donde él nos señala que el desmontaje teórico se articula con el práctico, o sea, desnaturalizar los conceptos con los cuales trabajamos, proponer otras propuestas conceptuales, sin duda va a poder vincularse en alguna medida, en alguna dimensión, con la experiencia práctica, con la experiencia profesional incluso. ¿Sí? Entonces, parto con esta frase provocativa que a mí personalmente me gusta mucho. Y aquí presento nuestra propuesta teórico-conceptual. Nosotros en esta investigación usamos el modelo socioecológico que presenta cinco modelos de influencia, en donde está la dimensión intrapersonal, la interpersonal, la organización, que en este caso es la escuela, está la dimensión comunitaria, que refiere a la relación entre organizaciones en un territorio determinado, y está la dimensión también de las políticas públicas que también hace parte de la cultura según algunos otros modelos o explicaciones del enfoque socioecológico. Nosotros ocupamos la propuesta de McLeroy, entendiendo que nos permite analizar las políticas públicas que se vinculan con el contexto escolar. Regularmente, como decían las láminas anteriores, algunas políticas públicas que no necesariamente se vinculan con la actividad física han usado el enfoque ecológico para decir, atención, los problemas públicos no se pueden resolver solo desde la dimensión individual, sino que si queremos si queremos resolver un problema público, como mínimo debemos incluir estas cinco dimensiones. Está la dimensión intrapersonal de un individuo exclusivamente sí, ¿no? Particular, sin duda que sí. Pero ese individuo hace parte, o lo que le ocurre a ese individuo, está en diálogo, en vínculo, en conexión con las relaciones interpersonales que son significativas. Y ahí aparece la dimensión interpersonal, que puede ser los amigos, la familia. Aparece también la organización que habita, que puede ser la escuela, el lugar de trabajo o alguna otra organización que a ustedes les parezca interesante considerar. No sé, el centro de salud también puede ser una organización sin duda. Y otra dimensión que aparece es la dimensión de la comunidad. Todos y todas habitamos espacios físicos en donde hacemos parte de comunidades
de organizaciones que se podrían vincular con mayor o menor intensidad. Entonces también está la dimensión comunitaria, en donde podríamos decir, para ejemplificar la dimensión comunitaria, podríamos decir que tenemos mayor o menor cercanía con una plaza pública para poder ir a caminar, para que niños y niñas puedan ir a jugar. Tenemos más o menos cercanía con algún club deportivo o con alguna organización cultural, en fin, ¿sí? Está la dimensión comunitaria. Y aparece también la dimensión de políticas públicas que se vincula con la cultura, en donde también como gran matriz que condiciona lo que podemos hacer o no hacer, incluso lo que podemos imaginar y no imaginar, están las políticas públicas. Esas 5 dimensiones nosotros, y aquí adelanto un poco parte de esta presentación, esas 5 dimensiones nosotros decimos que no están separadas, sino que podemos imaginar una conexión. Entonces acá tomamos las dimensiones del enfoque socioecológico, pero lo que queremos hacer es una propuesta de remirar el enfoque socioecológico considerando el concepto que aparece en la segunda columna que ustedes ven, que es la perspectiva de los nuevos materialismos. Los nuevos materialismos es, en un sentido epistemológico y ontológico, es proponer o proclamar la existencia de una relación horizontal entre humanos y no humanos, prestando atención o remarcando la materialidad y lo discursivo que en el fondo comparten el mismo estatus ontológico. Que la propuesta de los nuevos materialismos, la dimensión clave que aparece ahí es la horizontalidad entre lo humano y lo no humano. Nosotros decimos que pensemos la realidad en general, pero quizás ejemplifiquemos con las políticas públicas. Cuando desde el ciclo de políticas públicas identificamos un problema, pensamos alternativas y ofrecemos soluciones o acciones públicas para que se puedan implementar, evaluar y luego continuar con el ciclo de política pública. Nosotros decimos que desde el diagnóstico, desde lo que consideramos o desde lo que construimos como un problema, está la dimensión humana y no humana presente. Pensémoslo en la dimensión de prácticas corporales en la escuela o de reducción de inactividad física en la escuela, como dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud también y los distintos ministerios en nuestros países. Para pensar la inactividad física que la OMS declara como problema, regularmente se habla de lo que hacen o no hacen las personas, de cuánto tiempo al día practican actividad física vigorosa o moderada en la semana, en los meses y en su vida cotidiana. Ahí en ese diagnóstico no está presente la dimensión no humana y nosotros creemos que es muy relevante. Entonces, desde los nuevos materialismos podríamos decir que si consideramos la inactividad física como un problema, sin duda hay una dimensión humana que tiene que ver con las conductas, las decisiones, las emociones que toman las personas, pero esas personas, tomemos acá el enfoque socioecológico, construyen relaciones, habitan organizaciones, son parte de comunidades y son afectadas por políticas públicas que en cada una de esas dimensiones podríamos identificar aspectos humanos y no humanos. En lo no humano, por ejemplo, podría estar la tecnología, los distintos aparatos móviles o los dispositivos móviles como tablet o computadores incluso, tienen una acción muy importante a la hora de pensar la actividad física. También está la infraestructura, está la naturaleza, el territorio que habitamos, al menos en Chile, puede vincularse con el desierto, puede vincularse con el extremo frío y mucha nieve en el invierno, y que por lo tanto eso puede condicionar la posibilidad de ejercitarnos o de desarrollar algún tipo de práctica corporal, etcétera. ¿Sí? Entonces hacemos visible la dimensión humana y no humana y decimos que tienen una horizontalidad epistemológica y ontológica.
En esta red conceptual aparece la noción de ensamblaje, que podríamos decir que son como uniones temporales o conexiones dinámicas compuestas por elementos heterogéneos que colaboran para crear algo, ¿sí? Para crear algo concreto. Y tomando, en el fondo aquí, la noción de ensamblaje la tomamos desde el estudio de Luana Prato, que también se sustenta en la filosofía de Gilles Deleuze y Guattari. Entonces, desde la noción de ensamblaje, nosotros quisimos hacer una conexión entre nuevos materialismos, específicamente el concepto de ensamblaje y el enfoque socioecológico, y a eso le hemos denominado, perdón, a eso le hemos denominado ensamblajes socioecológicos. Y como ensamblaje socioecológico, nosotros entendemos a la... En el fondo, cuando hablamos de ensamblaje socioecológico, nos referimos a las redes de conexiones que existen entre humanos y no humanos, ¿sí? Como elementos, y que podrían ser parte de las distintas dimensiones del enfoque socioecológico, de estas 5 que acabo de mencionar. Y lo que busca la noción de ensamblaje socioecológico es hacer visible las conexiones entre la materialidad, los discursos, la dimensión social y cultural, lo humano y lo no humano, que pueden estar presentes en cada una de las dimensiones del enfoque socioecológico. Y eso lo ejemplificamos en esta lámina, ¿no? Para poner en acción este concepto, primero, ¿qué hacemos? Identificamos actantes y decimos, en cualquier contexto podríamos identificar condiciones climáticas, los documentos de las políticas públicas, la tecnología, trabajadores públicos que tienen que implementar las políticas, la infraestructura deportiva, los equipos directivos de las escuelas, emociones, profesores, prácticas corporales, la familia, la dimensión económica, los estudiantes, ¿sí? Entonces, cada una de estas dimensiones puede ser considerado un actante y que por tanto, a la hora de ocupar el concepto, la noción de ensamblaje socioecológico, lo primero que hacemos es identificar los actantes presentes en un determinado contexto. Nosotros lo haremos cuando hagamos etnografía, cuando analicemos los datos de la etnografía que vamos a producir. También, luego describimos las conexiones que se pueden identificar entre esos actantes que interactúan. Luego analizamos los ensamblajes socioecológicos que creemos que se construyen o son visibles a la hora de, por decir un tema específico, intervienen en la no realización del movimiento corporal, o el lenguaje de la Organización Mundial de la Salud, intervienen en la inactividad física, o sea que mantienen, promueven y reproducen la inactividad física. Y luego de identificar o analizar estos ensamblajes socioecológicos, desarrollamos nuestro análisis de política pública. Ese es la propuesta de ensamblaje socioecológico. Entonces, si ustedes ven en estas actantes que quisimos dibujar, estos actantes no están quietos, no son inmóviles, no son pasivos, sino que tienen agencia, son capaces de moverse dinámicamente y de generar cierto tipo de conexiones que desde nuestro punto de vista como investigadores e investigadoras consideramos como algo necesario y prudente analizar. Ahí sí hubo un pequeño inconveniente con la lámina. Pero bueno, lo que señalaba es que desde el enfoque desde la propuesta de los ensamblajes socioecológicos, decimos que el enfoque socioecológico no está ordenado en niveles, sino que en dimensiones. Y esas dimensiones pueden ser permeables, no terminadas,
conectadas entre sí, movibles, flexibles, transitables por los diferentes actantes. Entonces acá ustedes pueden ver esto que quisimos también graficar. Sí, entonces, como veíamos en la lámina anterior, las dimensiones del enfoque socioecológico pueden tener actantes, podemos identificar como investigadores e investigadoras, identificar actantes en cada una de esas dimensiones, pero esos actantes no son exclusivamente, no actúan exclusivamente en la dimensión, por ejemplo, individual, sino que pueden actuar, no sé, pensemos en la tecnología. La tecnología podría ser algo relevante a la hora de pensar cómo los niños y las niñas se vinculan con la tecnología, pero ese actante, pensemos en un dispositivo celular, ese dispositivo celular no solo afecta la vida cotidiana de un niño o una niña, sino que también se puede vincular con, o sea, en la familia puede afectar la vida cotidiana, en la organización, que sería la escuela, puede afectar también la vida cotidiana, en la comunidad también puede afectar la vida cotidiana y en las políticas públicas, sin duda que la inclusión de, como actantes visibles, la inclusión de los ciertos dispositivos celulares o tecnológicos son relevantes a la hora de analizar las políticas públicas desde este enfoque. ¿Sí? Entonces, lo que aparecía en la lámina anterior es lo que considero relevante presentarles como un aporte para el curso que están desarrollando, y eso en conexión, pensemos en la lámina de que el desmontaje teórico se articula con el práctico. Nosotros, el sentido filosófico o el sentido político también de desarrollar este concepto, de presentarles este concepto de ensamblaje socioecológico, se vincula con ciertos posicionamientos. Uno de ellos es el buen vivir. Creemos que el promover la actividad física para incentivar este concepto de vida sana o vida saludable, más que, lo digo así, ¿no? Más que focalizarse en la vida, una concepción de salud positiva, de promover aspectos positivos de la vida o de la salud, se focaliza en dimensiones negativas, ¿no? Y acá yo siempre planteo, cuando hablo del buen vivir, lo hago con mucho respeto por la historia del concepto y las implicancias éticas y políticas del concepto. Cuando ocupo la noción de buen vivir, yo creo que se nos proponen dos alternativas. Y aquí propongo mis manos, mis manos separando, juntas, separándose. Cuando hablamos de vida sana o de promover actividad física para vida sana saludable o para reducir la inactividad física, fíjense que es lo que se busca promover desde las políticas públicas, reducir la inactividad física. O sea, es una doble negación. Reducir la inactividad, o sea, disminuir la falta de movimiento. ¿Sí? Esa lógica para pensar las políticas públicas, más que promover lo positivo de la vida, es una lógica para evitar la muerte. Versus, en otro camino, la lógica del buen vivir, de una visión positiva de la salud. Aquí pienso en Walter Bracht, coherente con la noción de prácticas corporales, lo que busca es promover la vida. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos políticas públicas que evitan la muerte y otras posicionamientos que desde nuestro punto de vista buscamos incidir en la política pública, en quienes toman decisiones, y decimos que la noción de ensamblaje socioecológico, de prácticas corporales y de buen vivir debería estar presente. Lo que buscamos es promover la vida, no evitar la muerte, promover la vida. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la noción de buen vivir, creemos que es una forma diferente y alternativa de entender la vida humana desde la promoción de la vida, de usar el cuerpo, el movimiento, de considerar y promover el cuerpo y el movimiento para vivir la vida, para disfrutar la vida. Lo que para muchos y muchas de ustedes puede sonar algo de sentido común,
desde Aníbal Quijano es una subversión epistemológica, teórica, histórica, estética, ética y política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuestiona el paradigma economicista para interpretar y resolver los hechos económicos, políticos y sociales, tales como la inactividad física o la falta de movimiento, o las nuevas formas de habitar nuestros cuerpos, o las nuevas prácticas corporales que están siendo visibles, o siendo parte en la vida cotidiana. ¿Sí? Enfrenta también, al cuestionar el paradigma economicista, la mercantilización de la vida. Entonces, como ya decía, esta noción de ensamblaje socioecológico se articula, es coherente con la noción de buen vivir, asimismo con la noción de prácticas corporales, que nosotros las entendemos como expresiones individuales o colectivas del movimiento corporal proveniente del conocimiento y la experiencia en torno al juego, la danza, el deporte, la lucha, la gimnasia, y que han sido construidas de forma sistemática en la escuela o no sistemática en el tiempo libre y en el ocio. Acá siempre decimos, nosotros pensamos desde las políticas públicas, no olviden eso, por favor. Decimos que las políticas públicas en Chile hoy, y con esto ya comienzo a cerrar esta presentación, se han enfocado en promover el deporte para el cuidado de la salud, de una salud que evita la muerte más que promueve la vida. Y al promover el deporte para evitar la muerte, se nos olvidan muchas prácticas o se focalizan la acción pública en prácticas corporales que están asociadas al deporte, perdón, ¿sí? Y al promover los deportes, al mismo tiempo estamos promoviendo muchas cosas. La cultura de la competencia, la cultura del individualismo muchas veces, emociones que a los niños y las niñas no les gustan, como al promover el fútbol muchas veces en Chile, cuando se promueven los deportes, finalmente lo que se termina promoviendo es fútbol. Y para jugar fútbol muchas veces lo practican quienes regularmente niños, dejando fuera a la gran mayoría de las niñas, y lo practican regularmente los niños que les gusta o que pueden destacar socialmente en las escuelas como personas que juegan bien y que por tanto excluyen a otros niños y a otras niñas ya excluidas por el solo hecho de promover el fútbol, excluyen también a otros niños que no probablemente tienen las mismas competencias o la misma cultura corporal en relación con el fútbol. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que al tomar la noción o esta definición de prácticas corporales por parte de las políticas públicas, ¿podríamos promover deportes? Sí, pero no exclusivamente deportes. Entonces ahí nosotros proponemos este concepto también para disputar la hegemonía que tiene el deporte como la única y exclusiva herramienta para facilitar o promover el movimiento corporal. ¿Sí? Entonces, en Chile, en nuestra coyuntura histórica, política, social y cultural, así estamos avanzando desde la noción de prácticas corporales, ¿sí? Con el interés de que en las políticas públicas se considere este concepto para promover más prácticas que solo los deportes. Y por eso hablamos de prácticas corporales y deportivas. ¿Sí? Ese es en el fondo, nuestra estrategia discursiva para integrar o comenzar a instalar en Chile la noción de prácticas corporales. Entonces, esta noción de ensamblaje socioecológico dialoga con el buen vivir, con las prácticas corporales y nos permite tener una base teórica que viene desde la práctica para poder desarrollar o instalar un nuevo concepto, disputar la hegemonía cultural que tienen los deportes para que, básicamente, o sea, ¿para qué? Ustedes podrían decir, ¿para qué? Para que finalmente en la vida, para que las personas en sus vidas cotidianas puedan instalar o puedan disfrutar del movimiento, que puede ser deporte, sin duda, pero también pueden ser, y es tan válido como practicar algún deporte, pueden ser otras prácticas corporales con menos estructura, como salir a caminar,
trotar de manera libre, de manera individual o colectivamente, participar de los clubes deportivos, redefinir quizás los mismos deportes, pensar, o sea, crear, usar la creatividad para jugar con el deporte, ¿sí? Entonces, en nuestro país al menos esa es la coyuntura que desde nuestra posición podemos presentar. Y para ofrecerles una conclusión provisional, creemos que la perspectiva de los ensamblajes socioecológicos nos ayuda para analizar las políticas públicas como relaciones entre humanos y no humanos, que considera la dimensión material y expresiva de ciertos actantes que participan en la construcción de la realidad y que al mismo tiempo nos puede ayudar a pensar ciertas, no sé, producir o gestionar ciertas actitudes y conductas alrededor de la actividad física. O hablamos aquí de actividad física, deporte, salud, prácticas corporales. Y la, la, la red teórica que acabo de señalar nos permite también decir que la colaboración intersectorial o la gobernanza multinivel son elementos importantes para desarrollar políticas públicas con foco en la escuela, en nuestro caso desde una perspectiva whole school. También nos permite decir que esta perspectiva whole school puede ser relevante en términos locales, considerando el vínculo entre distintas partes interesadas o stakeholders en la misma escuela, considerando que hay actores y actrices distintos, estudiantes, familias, docentes, directivos, no docentes, en fin, ¿sí? Y que en la escuela habitan estos roles y que a su vez en la comunidad también podemos vincularnos con otros actores y actrices que nos permitirían imaginar una intervención en la escuela de manera de manera crítica, con foco en la dimensión local y en la construcción de sentido local para las personas. Con esto, las políticas deberían considerar, nosotros queremos estos conceptos para que efectivamente se pueda promover actividad física o prácticas corporales en las escuelas. Y en conclusión, como provisionalmente, creemos que es importante considerar la noción de intervención whole school tomando, usando la propuesta de ensamblaje socioecológico, de buen vivir, de prácticas corporales, para que las políticas o los distintos actores, actantes, institucionales, locales o individuales, puedan tener un nivel de agencia para poder, en el fondo, promover una salud positiva entre las personas y entre las comunidades. ¿Sí? Eso a modo de comentario quería ofrecerles. Espero que les haga sentido. Espero pueda, que pueda ser de su que ustedes no se dieron cuenta, pero ahora sí pueden leer bien la dirección de nuestra página web, cides.usach.cl, y ahí podrán encontrar las actividades que estamos desarrollando, nuestro proyecto de investigación, podrán leerlo con un poco más de profundidad. Podrán leer también nuestras publicaciones. Tenemos libros de descarga gratuita, capítulos de libro y varios papers de investigación científica. Tenemos un diplomado en gestión y políticas públicas del deporte que puede ser bastante interesante para las personas que están viendo este video. Y al mismo tiempo también tenemos nuestra dirección de correo para este grupo de investigación que sin duda es... si me escriben a mí, la información también les llega al equipo de investigación que les presenté. Entonces, les agradezco primero que todo la invitación a Héctor Martins y su equipo
Y les agradezco que hayan escuchado este video. Espero que que les sirva de algo y si no, de todas maneras les agradezco que hayan escuchado esta presentación. ¿Sí? Un abrazo fraterno de hermandad latinoamericana, de energía latinoamericana y de sueños y proyectos que se pueden construir de manera colectiva como hermanos y hermanas que somos en latinoamericanos. ¿Sí? Así que un abrazo fraterno, que les vaya muy bien, un abrazo y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten.